Sí, pues es el cantar de todas las semanas. Va a ser complicado, más los condicionantes del campo. Como dices, un equipo físico, pero que también tiene jugadores habilidosos, rápidos, que están muy habituados a jugar en su campo, llevan varios años allí y pueden ser determinantes. Entonces hay que prestar muchísima atención a los pequeños detalles y en eso hemos hecho hincapié, en estar muy centrados, muy concentrados durante los 90 minutos y no hay un minuto de respiro, no hay un segundo de respiro en ese campo. Entonces por ahí hemos enfocado la semana y esperemos que el equipo se adapte bien y que nos vaya bien. Bueno, pues es un escenario particular y hemos intentado reproducir situaciones que pensamos que se van a dar el domingo, por lo que hemos visto, por la experiencia que tenemos de haber jugado allí y por lo que conocemos. El equipo ha cambiado varios jugadores, pero el condicionante del campo es importante y hay que adaptarse, hay que saber jugar y sobre todo no cometer errores que al final pueden ser determinantes. Bueno, nosotros, independientemente de los puntos que tenemos, intentamos analizar las cosas desde la razón y sabiendo que nos faltan muchísimas cosas que mejorar y evidentemente estamos muy contentos por los puntos que hemos sumado. Eso también quiere decir que el equipo ha hecho cosas bien y creo que el margen de mejora es muy amplio y muy grande porque hay gente que ha empezado, que son chavales jóvenes con poca experiencia y sumado un poco a los más veteranos que llevan más horas de vuelo, más experiencia en la categoría, pues hasta ahora ese compendio de juventud y veteranía está funcionando, pero somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando, seguir aprendiendo mucho y siendo muy humildes, como siempre digo, porque esto no ha hecho más que empezar y nos queda un largo camino por delante. El objetivo es seguir creciendo y afrontar cada partido como un reto nuevo y ahora vamos a tener la oportunidad de la Copa, va a haber oportunidad para la gente que a lo mejor tiene menos minutos. Somos una plantilla corta y hay que tener a todo el mundo enchufado también y respecto a los rivales van a ser todos complicados. Vamos a esperar al sorteo a ver qué nos depara y a ver si el viaje no es muy largo, pues mejor, porque va a ser por la semana, tenemos después viaje a Coruso y cuantas más comodidades tengamos en ese aspecto, pues estaremos contentos.